aerobia. Entonces, claro que estamos hablando que es en presencia de oxígeno, pero ahí hasta dónde llega. ¿Piruvato? No. La glucólisis aerobia implica que la vía glucolítica llega hasta piruvato, pero que luego ese piruvato es transformado en acetilcoenzima A y va a entrar a lo que es el metabolismo oxidativo. En realidad, entonces, cuando nosotros hablamos de glucólisis aerobia, no estamos hablando de la pura glucólisis. Estamos hablando de la glucólisis más la reacción de la piruvato deshidrogenasa, que es la que la transforma el piruvato en acetilcoenzima A, más el ciclo de Krebs, más la cadena de transporte de electrones, más la fosforilación oxidativa, que es todo lo que ella tenía resumido ahí. Bueno, como les oxígeno. Entonces, hay circunstancias donde un tejido puede sobrevivir un cierto tiempo a expensas de la glucólisis mientras se restablece lo que es el suministro normal de oxígeno. ¿Ok? Bueno, nos da ciertos ejemplos. Por ejemplo, decía que en células cancerígenas que estaban en crecimiento rápido se notaba que había un índice muy alto de la glucólisis. Entonces lo que pasa es que se forma mucho piruvato. Ese piruvato se reduce a lactato y se exporta, y lo que ocasiona es que se haga el tumor del cancerígeno muy ácido, lo que va a impedir que la terapia pues sea eficiente, ¿no? El lactato pues se usa para la gluconeogénesis en el hígado, y este es un proceso muy costoso en cuanto a energía. Depende del hipermetabolismo que se ve en la catexia por el mismo cáncer. Y la acidosis láctica pues se produce por una actividad alterada de la piruvato deshidrogenasa. Bueno, la glucólisis en condiciones anaerobias, o sea, en ausencia del oxígeno. No se ve nada. No, es que se cambia. Cuando un músculo se contrae, en un medio Oxidativo nos daba 32 moléculas de ATP. Quiere decir entonces que yo en el metabolismo oxidativo logro oxidar por completo la glucosa y extraerle toda la energía que ella tiene. Mientras que en la glucólisis no, la dejo hasta lactato. Esa es una oxidación parcial y por lo tanto no logro extraer toda la energía que la glucosa contiene en su estructura. ¿Cuándo sabemos que una molécula orgánica se ha oxidado por completo? Cuando la llevamos hasta CO2 y agua. ¿Sí? Que acuérdense que el CO2 se producía en el ciclo de Krebs y el agua en la cadena de transporte de electrones. Siempre que ustedes vean CO2 y agua, implica que la oxidación se ha llevado hasta el final. Y para eso normalmente lo que ocupamos es el metabolismo oxidativo. bueno, también nos dice Glucólisis tenemos los pulmones de este grupo, ¿qué fue de ellos? ¿El jefe de grupo no está? No. Porque alguien contestó por él cuando yo pasé asistencia. En la glucólisis se van a producir dos moléculas de NADH. Si nosotros estamos hablando de glucólisis aerobia, este NADH ¿a dónde se va a ir? A la cadena de transporte. Nada más que la glucólisis está en el citosol y la cadena de transporte es una vía que está en la mitocondria. De hecho, está asociada a la membrana interna de la mitocondria. Entonces, este NADH tiene que entrar a la mitocondria para poder llegar a la cadena de transporte de electrones. Y esto va a pasar a través de un sistema de transporte que se llaman lanzaderas. Lo vamos a mencionar más adelante. ¿Ok? Ahora, esto tiene dos importancias. La primera es que logremos que los electrones de NADH lleguen a la cadena. ¿Para qué? Para que sirvan para sintetizar ATP. Pero la segunda importancia de este mecanismo es que al quitarle los electrones al NADH, ¿qué nos va a quedar? NAD. Y ese NAD se regresa ¿a dónde? A la glucólisis. O sea, la glucólisis, aquí yo voy de glucosa a piruvato. ¿Ok? La glucólisis genera NADH, pero para producir NADH yo necesito ¿qué? Nada. Entonces, este mecanismo que manda los electrones a la mitocondria
Ahora, cuando nosotros hablamos de glucólisis anaerobia, la entrada a la mitocondria no se va a dar. Estoy hablando de que no hay metabolismo oxidativo, entonces el piruvato se va a transformar en lactato. Y ahí lo tienen. Esta enzima, que es la lactato deshidrogenasa, ella va a consumir NADH y va a regenerar NAD. Entonces, en la glucólisis anaerobia, quien haría el papel de lo que sería aquí la lanzadera sería la lactato deshidrogenasa. O sea, ella va a consumir el NADH que se produjo en un paso anterior en la glucólisis para reducir el piruvato a lactato, regenera NAD para que ese NAD se regrese a la enzima de la glucólisis que lo ocupa para volver a producir NADH. ¿Sí entienden más o menos esto? O sea, siempre tiene que haber una forma de que nosotros reoxidemos a ese NADH. En la glucólisis aerobia van a ser las lanzaderas, que son dos las que existen, y en el caso de la glucólisis anaerobia va a ser la lactato deshidrogenasa. ¿Y aquí se ve? Sí. Entonces, esta es la primera reacción de la glucólisis, de glucosa a glucosa 6-fosfato. Es una reacción de fosforilación, ¿ok? Que va a consumir ¿qué? Una molécula de ATP, fíjense. Muchos autores dicen que la glucólisis nosotros la podemos dividir como que en tres fases. La primera es una fase que le llaman de preparación. ¿Cuál es la característica de esta fase? Que hay consumo de ATP. ¿Okay? Luego viene una fase de partición, que más adelante vamos a ver qué significa. Y por último viene la fase de obtención de energía. Esa es la fase donde realmente se va a producir el ATP que se genera en la glucólisis. Esta primera reacción que consume la primera de las dos moléculas de ATP que se van a consumir en la glucólisis es una reacción irreversible, ¿sí la están viendo ahí? Por lo tanto, esta enzima, ya sea la glucosinasa o su isoenzima, la exocinasa, va a ser la primera de las enzimas que va a estar sometida a mecanismos de regulación en la glucólisis. Enzimas reguladas. La primera va a ser la exocinasa reguladas. Exocinasa o su isoenzima, la glucosinasa. Fíjense. En el caso del hígado, la isoenzima que nosotros vamos a tener predominantemente va a ser la glucosinasa. La glucosinasa, como bien menciona su compañero, es una variante de esta enzima que tiene una baja afinidad por la glucosa. ¿Sí? O sea, tiene una KM elevada, tiene una baja afinidad por la glucosa. ¿Esto fisiológicamente hablando tendrá algún sentido? Desde el punto de vista del metabolismo de los carbohidratos, o sea, de controlar cuánta glucosa tengo yo en la sangre, ¿cuál es el papel del hígado? O sea, ¿el hígado tiene un reservorio de glucosa? Sí lo tiene, el glucógeno, claro. La pregunta es ¿para qué lo tiene? Entonces, el hígado es controlador de alguna manera de los niveles de glucosa en sangre, porque cuando no hay suficiente glucosa en sangre, él va a degradar su glucógeno y además tiene la capacidad de hacer gluconeogénesis. Por lo tanto, es el órgano más importante desde el punto de vista de regulación de la glucemia. No estoy hablando de la cuestión hormonal, sino de la cuestión de quién tiene las vías metabólicas como para poder controlar los niveles de glucosa en sangre, y es el hígado. Ahora, lo que llega al hígado, ¿de dónde viene? De la dieta, a través de la avena, ¿sí o no? Entonces, el hígado es el que primero recibe, en este caso, la glucosa que nosotros estamos ingiriendo en la dieta. Por lo tanto, él funciona como una especie de sensor de cómo están los niveles
Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados, la captación por parte del hígado de la glucosa va a ser elevada. Sin embargo, si los niveles de glucosa en sangre, o sea, lo que le llega al hígado indica que los niveles de glucosa están bajos o no hay glucosa, la captación por parte del hígado va a ser o mínima o nula. ¿Y eso qué importancia creen ustedes que tenga? Que el hígado va a empezar a generar la glucosa. Que el hígado va a pasar de ser un consumidor de glucosa a ser entonces un productor de glucosa. Y esta enzima es extremadamente importante en eso. Porque, insisto, esta es la isoenzima que predomina en el hígado y ella solo va a meter, o sea, solo va a meter glucosa a la glucólisis cuando los niveles de glucosa están elevados. ¿Ok? ¿Sí estamos todos ahí? Vámonos entonces a la siguiente reacción. La 2, en esta dice que la glucosa 6-fosfato. Y este es por La fructosa es una cetona o cetosa. Entonces, la segunda reacción de la glucólisis es de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y es una reacción de isomerización, como les dicen, de pasar de aldehído a cetona. Y la enzima es la fosfohexosa isomerasa y esta es una reacción que es reversible. Para nosotros, ¿qué va a significar cuando decimos que hay ciertas reacciones entre una vía que son reversibles? ¿Cuál es la vía opuesta a la glucólisis? La gluconeogénesis. Cada vez que ustedes vean en la glucólisis una reacción que es reversible, esta reacción va a ser idéntica en la gluconeogénesis, solo que en el sentido contrario. Cuando me refiero a idéntica, quiere decir que voy a tener la misma enzima. O sea, la fosfohexosa isomerasa va a ser parte de la glucólisis y de la gluconeogénesis, nada más que va a funcionar en sentidos opuestos. Eso es lo que significa que estas reacciones sean reversibles, o sea, que son compartidas con la vía contraria cuando hace falta. ¿Ok? Aquí se me olvidó mencionarles algo. Si te regresas a tu diapositiva, en esa, que la glucosa 6-fosfato, que es el primer compuesto que se genera en la glucólisis, es, digamos, un punto metabólico muy importante. Porque a partir de la glucosa 6-fosfato se da la síntesis del glucógeno, se da la vía de las pentosas, o al revés, cuando degradamos glucógeno, a lo que vamos a llegar es a glucosa 6-fosfato. Entonces, esta es, digamos, como que un compuesto que es un poco una encrucijada entre varias vías metabólicas que pertenecen al metabolismo de carbohidratos. Nada más para que lo tengan en mente. Y ahora vamos con la 3. La tercera reacción. En esta la fructosa 6-fosfato tiene una fosforilación con la Fosfato, fructosa 1,6 y fosfato. Aquí consumimos la segunda molécula de ATP. Es una reacción de fosforilación y está catalizada por una enzima que puede recibir dos nombres: fosfofructo sinasa 1. Este 1 me interesa mucho porque luego vamos a ver en la cuestión de regulación que hay una que se llama igual pero con un 2. El otro nombre con que lo pueden encontrar es 6-fosfofructo 1 sinasa. Desde el punto de vista de regulación, esta es la enzima más importante para la glucólisis. Esta reacción es la reacción más lenta de la glucólisis. Quiere decir que la velocidad con la que se va a dar la glucólisis depende de la velocidad con que funciona esta enzima, porque ella es la enzima más lenta dentro de las 10 reacciones de la glucólisis. Cuando nosotros hablamos de que la insulina estimula la glucólisis y el glucagón la inhibe, esa estimulación o inhibición también va a estar sobre esta enzima. O sea, esta enzima va a estar sometida a control hormonal y además va a tener, como menciona su compañero, reguladores alostéricos. O sea, esta enzima básicamente tiene sobre ella todos los mecanismos de regulación, que los vamos a ver más adelante. Entonces es el punto clave de la glucólisis desde el punto de vista de la regulación. Vamos a ver ahora la 4. Que se conoce como reacción de partición. ¿Por qué? Porque vamos a partir
sea, la fructoso no ser bifosfato la vamos a romper. De hecho, ahí está señalado, si ven donde está la línea discontinua, es el lugar donde se rompe la molécula para darnos dos triosas. Una es la dihidroxiacetona fosfato y la otra es el gliceraldehído 3-fosfato. Y esa reacción está catalizada por la enzima aldolasa. Y es una reacción reversible. ¿Ok? ¿Y luego qué va a pasar? Dice que la fosfotriosa isomerasa puede invertir cualquiera de las dos. Sí, pero no funciona, ella puede funcionar en cualquiera de los dos sentidos, pero en realidad va a funcionar solo en uno, fíjense. La siguiente reacción en la glucólisis, me voy a saltar ahorita este paso, fíjense que la siguiente va a partir del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué va a pasar aquí? Yo obtuve una dihidroxiacetona y obtuve un gliceraldehído 3-fosfato. Pero si mi siguiente sustrato es este, entonces lo que va a pasar es que esta isomerasa va a transformar a la dihidroxiacetona en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Porque si no, esta molécula sería un desperdicio. Pero si yo la transformo en otra de gliceraldehído 3-fosfato, entonces ahora las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se pueden seguir dentro de lo que es la vía glucolítica. ¿Sí entienden eso? La dihidroxiacetona Se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato por acción de la fosfotriosa isomerasa. Es que como él menciona, esto puede ir en ambos sentidos, pero en realidad solo va a ir en este sentido, porque lo que yo ocupo para la siguiente reacción es gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este punto es importante porque a partir de aquí, todas las reacciones de la glucólisis van a ocurrir por duplicado. Porque voy a partir de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, la que obtuve por la partición aquí de esta y la que obtengo cuando la dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces todo va a ir ahora por duplicado. Dos cosas. Por un lado va a catalizar una reacción de oxidación-reducción, ¿sí? Por eso se genera NADH. Y por otro lado va a catalizar esa reacción de fosforólisis, que es una reacción donde se añade un grupo fosfato pero sin necesidad de consumir una molécula de ATP. Si ustedes se fijan en las dos reacciones anteriores donde nosotros pusimos grupos fosfatos, en las dos se consumía ATP. Sin embargo, aquí vamos a añadir un grupo fosfato pero sin consumo de ATP. O sea, es una enzima que tiene la capacidad de tomar un fosfato inorgánico libre y unirlo, y de esa manera llevar a cabo el proceso de fosforilación. Entonces, en esta reacción, por eso fíjense que pasamos de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Hay una reacción de oxidación-reducción donde el gliceraldehído 3-fosfato se oxida y el NAD, ¿qué le pasa? Se reduce. Y además unimos un grupo fosfato en este carbono. ¿Sí está claro? Y es una reacción reversible catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuántas moléculas de NADH se van a producir ahí? Dos. Vamos por duplicado, despierten. Es viernes, pero de semana corta. Vamos a tomar un receso. Fosfonol, piruvato. Por acción de la enolasa, es una reacción de deshidratación y también es reversible. Y aquí el fosfonol piruvato es el compuesto que les digo que es de alto energía. De hecho, si revisaran la tablita que vimos aquella vez, él es de los compuestos de más alta energía que existen. Esa es la tercera reacción irreversible de la glucólisis y por lo tanto ahí se va a encontrar el tercer punto de control. Acuérdense que yo les había dicho que las enzimas que van a estar reguladas son las que catalizan reacciones irreversibles. Nunca vamos a tener punto de control sobre reacciones que sean reversibles. Entonces aquí la tercera enzima regulada de la glucólisis va a ser la piruvato sinasa. Y es importante esta reacción porque es la que nos permite obtener las otras dos moléculas de ATP. Es el paso de fosfonol piruvato a piruvato. Y ya después de aquí lo que sigue es que... ¿Ya?
Acuérdense cuando ustedes vieron el capítulo de las enzimas como marcadores para el diagnóstico, Lección vieron 10. que había varias isoenzimas de la LDH, de la lactato desintegrasa, dependiendo del tejido donde nos encontráramos. Y eso tiene importancia desde el punto de vista clínico porque sirve para el diagnóstico de ciertas patologías. Y ya después la otra sería la No venía la figura de ninguna, ¿verdad? Sí, esa la vamos a ver en un tema posterior. Una se llama lanzadera del glicerol fosfato y la otra se llama lanzadera del malato aspartato. Lanzaderas son dos sistemas de transporte que, insisto, son los que nos permiten mover los electrones que se generan en el citosol hacia la mitocondria. Porque si yo no muevo los electrones del citosol hacia la mitocondria, estos nunca me van a servir como fuente de energía. Y entonces los sistemas que los mueven se les conoce así como sistemas de lanzaderas. Y que hay un ciclo que se llama ciclo de Cori, que lo que significa es que el lactato que se produce en tejidos extrahepáticos se puede mover hacia el hígado lo toma como sustrato y a partir de él fabrica lo que es glucosa. Ajá. Entonces puede haber un movimiento con ese ciclo y esa glucosa obviamente el hígado la manda a la sangre otra vez. Entonces puede haber ese ciclo que se conoce como ciclo de Cori, donde el lactato se metaboliza a nivel hepático, se transforma en glucosa y esa glucosa se regresa a los tejidos. Nada más que la gluconeogénesis es una vía costosa desde el punto de vista energético, entonces esto siempre va a ir acoplado a metabolismo de ácidos grasos. Eso lo veremos más adelante. Capta los electrones del NADH y se reduce al lactato. Entonces el lactato es un compuesto que está reducido. Si yo lo meto a la mitocondria y en la mitocondria lo oxido, le voy a quitar electrones y los mando entonces a la cadena. Entonces el movimiento del lactato del citosol a la mitocondria es una alternativa para mover electrones hacia la cadena de transporte. Sin embargo, insisto, no es el sistema más utilizado. Lo más utilizado son las lanzaderas. Bueno, otro punto lo tengo de glucosa a glucosa 6-fosfato. Voy a poner aquí es hexocinasa o acuérdense que puede ser la isoenzima glucosinasa. Ahora, si yo voy al revés, es decir, en la gluconeogénesis, como esta reacción es irreversible, aquí yo voy a tener otra enzima y esa enzima es la glucosa 6-fosfatasa. Luego viene el paso. ¿Cuál es el otro paso irreversible? De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bisfosfato. Ese es el otro paso irreversible. Y entonces en el caso de la glicólisis, aquí tengo a la 6-fosfofructo 1 sinasa. Y si estoy en la gluconeogénesis, voy a tener a la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Luego siguen una serie de reacciones que son reversibles y llegamos a la última, que es de fosfenol piruvato. ¿A qué? A piruvato, que está catalizado por la piruvato sinasa. Ahora fíjense, aquí en la gluconeogénesis se da una particularidad, que no hay una sola enzima que me pueda transformar el piruvato en fosfenol piruvato. Entonces cuando vamos al revés, el piruvato se va a transformar primero en oxalacetato y luego el oxalacetato se va a transformar en fosfenol piruvato. Entonces aquí voy a tener primero a la piruvato carboxilasa, ahí lo tienen, y luego sigue la fosfenol piruvato carboxisinasa. O sea, esta reacción en la gluconeogénesis se transforma en 2. Todo lo demás va a ser idéntico. ¿Ok? Bueno, la fructosa, que es un azúcar muy común, ¿dónde? En la fruta. Es el azúcar que básicamente está en las frutas. Resulta que ella va a entrar en la glucólisis como fructosa 1-fosfato y va a entrar básicamente en este nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se salta el principal paso de regulación de la glucólisis, que además yo les dije que era la reacción más lenta.
¿Esto en qué se traduce? En que el metabolismo de la fructosa es extremadamente rápido, porque se brinca la reacción más lenta de la glucólisis. ¿Qué consecuencias tiene esto metabólicamente hablando? Que cuando nosotros ingerimos mucha fructosa, las cantidades de acetilcoenzima A que se generan en el hígado son extremadamente grandes y esto estimula la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? La síntesis de ácidos grasos finalmente del triacilgliceroles. Entonces, digamos, lo que pensábamos antes de que podíamos comer fruta de manera indiscriminada, en realidad no es así. ¿Sí? De hecho, el metabolismo de la fructosa es mucho más rápido que el metabolismo de la glucosa. Hubo una época incluso que esto se daba como alternativa de azúcar para los diabéticos, porque como ella se incorpora directamente a la glucólisis y por los metabolismos de absorción que tiene, no es dependiente de insulina. Pero no se sabía que incrementaba considerablemente la tasa de lipogénesis. Entonces, la fruta pues la podemos comer con moderación y además es la forma más sana de ingerir la fructosa, pero hay muchísimos productos en el mercado, todo lo que ustedes vean que dice que tiene jarabes de alta fructosa, es una bomba desde el punto de vista del consumo de carbohidratos. ¿Sí? Y muchas galletas tienen, o sea, muchísimas cosas tienen jarabes de alta fructosa. Entonces, por ejemplo, dejamos lo de regulación más tarea extra que les voy a dar aquí. Sí. Es viernes, ¿dónde esta tarea? No lo merecemos. Está Está en el reglamento, los viernes. Esto que tenemos aquí, nosotros ya lo habíamos mencionado. ¿Se acuerdan del 2,3 bisfosfoglicerato? Sí. ¿Qué hacían? Ya lo vimos. Ay. El 2,3 bisfosfoglicerato. No vuelves a patear la puta blanca, güey. Esta pateé, No, ese es el 1,3. Aquí en bioquímica un número hace la diferencia. No me acuerdo entonces. El 2,3 bisfosfoglicerato era el compuesto que cuando se unía a la hemoglobina provocaba que la afinidad de ella por el oxígeno disminuyera y era una adaptación fisiológica cuando por alguna razón no teníamos el suministro adecuado de oxígeno. Entonces, esto que ustedes tienen aquí es la vía de síntesis del 2,3 bifosfoglicerato, que no es más que una desviación de la glucólisis. Fíjense que se parte del 1,3 bifosfoglicerato y a partir de ese sintetiza el 2,3 bifosfoglicerato y este luego puede ser degradado y se incorpora acá a la glucólisis. La única consecuencia que tiene esto es que fíjense que este desvío ocurre en un punto donde hay síntesis de ATP. Por lo tanto, cuando se da la síntesis de este compuesto, la ganancia neta en función de ATP de la glucólisis sería 0. Pero acuérdense que esto nada más se da en eritrocitos y es una cuestión limitada, porque se trata nada más de sintetizar lo que se requiere para controlar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en un cierto momento en particular. ¿Okay? Entonces es una desviación de la glucólisis. Lo siguiente que nos toca por ver es la acción de la piruvato deshidrogenasa. ¿Okay? Que es el paso de piruvato a acetilcoenzima A. Imagen de huevos. Y la piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático. ¿Se acuerdan que les había dicho yo que era eso? Eran varias enzimas unidas. Que son varias enzimas exactamente, que están unidas entre sí, trabajan como si fuera una, pero en realidad son varias actividades enzimáticas. Entonces la piruvato deshidrogenasa es un ejemplo de complejo multienzimático y es el encargado de transformar el piruvato en acetilcoenzima A. No vamos a ver ahorita la reacción. Lo único que les quiero mencionar para de ahí partir a la siguiente clase, y creo que ya se los había dicho también, es que esta reacción es irreversible. La piruvato deshidrogenasa. Y en este caso es completamente irreversible. ¿Qué quiere decir eso?
que no existe una enzima que vaya en el sentido contrario. Porque en el caso, a ver, o ustedes o yo, en el caso de la glucólisis, las tres enzimas que dijimos que eran reacciones irreversibles, hay otra enzima que puede funcionar en el sentido contrario para hacer la gluconeogénesis. Pero en este caso no existe. O sea, esta reacción siempre va de piruvato a acetilcoenzima A y no hay manera de que yo pueda transformar acetilcoenzima A en piruvato. Esa es la razón por la cual yo no puedo obtener glucosa a partir de ácidos grasos. O sea, cuando yo degrado ácidos grasos, que ese proceso se llama beta oxidación, lo que me da es acetilcoenzima A. Pero para yo poder sintetizar glucosa a partir de esta acetilcoenzima A, lo primero que tendría que hacer es transformarla en piruvato para que luego el piruvato entrara a la gluconeogénesis. Pero no hay manera de darle marcha atrás a esto. Entonces yo nunca voy a poder obtener glucosa a partir de la degradación de ácidos grasos. Porque el paso contrario no existe. Es una reacción completamente irreversible. ¿Ok? Bueno. Ahorita le voy a pedir al jefe de grupo que baje. Miren, en su libro básicamente no viene nada de lo que es la regulación sobre estas tres enzimas que hablamos de la glucólisis. Y es muy importante que nosotros podemos entender qué pasa cuando suben o bajan los niveles de insulina y glucagón. Y eso lo vamos a necesitar para todo el metabolismo de carbohidratos y de lípidos y demás. Entonces les voy a dar un capítulo del Devlin. El Devlin es un libro, otro libro de bioquímica. Y le voy a dejar marcado a su jefe de grupo hay 4 figuras que yo considero claves, que son las que vamos a discutir en clase. Pero mi más sana recomendación es que se lean todo el capítulo. Porque sí lo voy a preguntar así en el examen, porque es algo que desde el punto de vista fisiológico ustedes tienen que conocer. ¿Ok? Entonces los compañeros del equipo ellos van a traer las imágenes y un breve comentario sobre esto para la siguiente clase, y todos lo deben de traer leído porque si no, no van a saber ni de qué estamos hablando. Y júrenlo que de eso va a haber varias preguntas en el examen. ¿Ok? Entonces ahorita si bajas conmigo, ¿Es toda la tarea? no me acuerdo el número. ¿Nada más? Les voy a mandar las copias del